Antes de continuar con esta historia de verdades ocultas, nos gustaría saber desde qué rincón del mundo nos escuchas hoy. Si estos relatos tocan tu corazón, te invitamos a suscribirte y formar parte de nuestra comunidad. Tu presencia aquí le da sentido a cada palabra. La penumbra del salón era tan densa que el tic-tac del viejo reloj de pared se sentía como golpes de martillo. Martín permanecía de pie junto a la ventana, observando la lluvia fina que empañaba el cristal. Pero sus ojos estaban perdidos en los rincones del pasado, de donde parecía no haber retorno. 30 años. No era solo un número, era una vida entera construida junto a Elena. Pero hoy, sobre la mesa de madera, el colgante de plata oxidado, que había estado encerrado en un viejo baúl durante décadas, se interponía entre ellos como un muro infranqueable. Elena estaba sentada en el sofá, con las manos entrelazadas y la mirada fija en la alfombra gastada. Las arrugas de su rostro no eran solo signos del tiempo, sino el mapa de todos los sacrificios que había guardado en el más absoluto silencio. ¿Te vas de verdad? La voz de Elena era tan tenue que Martín pensó por un momento que solo lo había imaginado. Martín se giró lentamente. En sus ojos no había ira, sino una decepción profunda que dolía más que cualquier grito. 30 años, Elena. 30 años creyendo que te conocía, creyendo que no había secretos entre nosotros. Pero este colgante y el fragmento de carta que escondía dentro, ¿cómo pudiste ocultarme algo así por tanto tiempo? Elena levantó la cabeza. Sus ojos estaban nublados por las lágrimas, pero había una extraña fortaleza en su expresión. Hay verdades que se ocultan para proteger el mundo de la otra persona, Martín. Lo que hice, lo hice por nuestra supervivencia. ¿Supervivencia? Martín soltó una risa amarga. Vendiste tu herencia, tu identidad y tus sueños, y lo llamas supervivencia. Yo creía que habíamos levantado este hogar con nuestro esfuerzo compartido. Pero ahora descubro que los cimientos de nuestra vida fueron una mentira que tú cargaste sola. El colgante de plata sobre la mesa parecía arder bajo la luz de la lámpara. Martín se lo había regalado a Elena durante su primer año de casados. En aquel entonces era un símbolo de promesa y amor puro. Sin embargo, al descubrir accidentalmente el compartimento secreto y la nota amarillenta en su interior, todo había cambiado. Martín siempre creyó que su negocio se salvó del colapso gracias a un préstamo milagroso de un antiguo amigo. La realidad era mucho más cruda. Elena había renunciado a todo lo que le pertenecía por derecho para salvar el orgullo de Martín, asegurándose de que él nunca supiera que estaba en deuda con nadie. «Protegí tu dignidad, Martín», dijo Elena, poniéndose de pie. Su voz ahora era firme. Eras un hombre que nunca habría aceptado ayuda. Si te lo hubiera dicho, ¿habrías podido soportar el peso del favor? ¿Me habrías amado de la misma manera, sabiendo que yo te rescaté del fracaso? Me mantuviste en una fantasía. Me hiciste creer que yo era el éxito de esta familia, cuando solo vivía bajo la sombra de tu sacrificio secreto, exclamó Martín, mientras cerraba la cremallera de su maleta con manos temblorosas. Cada objeto en esa habitación, las cortinas que ella había cosido, los libros que habían leído juntos, las fotografías en la pared, todo le resultaba ajeno ahora. El hogar que consideraba su fortaleza se sentía como un castillo de arena desmoronándose ante la marea de la verdad. «Si cruzas esa puerta», dijo Elena, deteniéndose a pocos pasos de él, «no solo romperás una casa,
Matarás todos los años de alegría que compartimos. ¿Es la verdad de una carta más grande que las miles de verdades que sentimos cuando nos abrazábamos? Martín tomó su maleta. Miró el colgante una última vez, brillando bajo la luz mortecina. Ya no sé quién soy en esta casa, Elena. Necesito espacio para entender qué parte de mi vida es real y qué parte fue un guión escrito por tu silencio. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás. El sonido de los sollozos de Elena llenó el pasillo, pero él no detuvo sus pasos. Al cerrar la pesada puerta de madera, el aire frío de la noche lo golpeó con fuerza. Bajo la luz amarillenta de la farola, su sombra se proyectaba larga y solitaria sobre el pavimento húmedo. Subió al coche y arrancó el motor. Ni una sola vez miró hacia la ventana, donde Elena aún permanecía con el colgante entre sus manos. Quería alejarse, ir a un lugar donde pudiera recuperar su identidad. Pero en el fondo, sabía que hay lazos que están tan profundamente cosidos al alma que huir de ellos es, en realidad, intentar huir de uno mismo. Las ruedas del coche comenzaron a girar, dejando atrás 30 años de recuerdos, mientras el silencio de la casa se volvía un eco insoportable. Martín se detuvo en un pequeño motel a las afueras de la ciudad, un lugar donde el anonimato era el único consuelo. La habitación olía a desinfectante y a soledad. Se sentó en el borde de la cama, con las manos entrelazadas, mirando el vacío. En su bolsillo, sin darse cuenta, se había llevado el colgante de plata. Lo sacó y lo dejó sobre la mesa de noche. El metal frío parecía juzgarlo. ¿Qué buscaba proteger realmente?, se preguntó en voz baja. Mientras tanto, en la casa de techos altos, Elena caminaba por los pasillos como un fantasma. Cada rincón le recordaba a Martín. Se detuvo frente al espejo del pasillo y observó su reflejo. Se veía cansada, pero no arrepentida. Su sacrificio no había sido por debilidad, sino por un amor que entendía las fragilidades del hombre con el que se casó. 2 días pasaron sin una sola llamada. El silencio era una cuerda que se tensaba más con cada hora. Martín intentó caminar por el parque cercano, observando a otras parejas de su edad, preguntándose cuántos secretos sostendrían sus sonrisas. Se encontró con un viejo conocido en una cafetería, un hombre llamado Ricardo, que solía trabajar con él años atrás. «Martín, te ves como si hubieras visto un espectro», dijo Ricardo, sentándose frente a él. «¿Todo bien en casa?» Elena siempre fue el pilar de ese lugar. Martín apretó su taza de café. «A veces los pilares ocultan las grietas del suelo, Ricardo». «Todos tenemos grietas, amigo. Lo importante es quién decide quedarse a cubrirlas cuando el invierno llega». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. Martín regresó a su habitación de motel y tomó el colgante. Lo abrió de nuevo. Dentro, del pequeño papel amarillento, contenía una caligrafía elegante, la de la madre de Elena. La carta no solo hablaba de dinero, hablaba de una promesa. «Hija mía, usa esto para que tu hogar nunca pierda la luz. Pero recuerda que la luz que se oculta bajo tierra a veces quema las raíces». Elena, por su parte, decidió romper el hielo. No con una llamada, sino con un gesto. Recordó que Martín siempre guardaba sus llaves en un pequeño cuenco de cerámica que ella misma había moldeado en sus primeros años. Fue a su despacho y encontró una vieja libreta de notas de él. En la primera página, Martín había escrito hace años: «Elena es mi norte». Ella tomó el teléfono y marcó. El corazón le latía con una fuerza que no sentía desde su juventud. «¿Diga?» La voz de Martín sonó rota, cansada. «No te llamo para pedirte que vuelvas», dijo Elena con suavidad, pero con firmeza. «Te llamo para decirte que el colgante
no era una cadena para ti, sino mi libertad. Elegí dártelo todo porque para mí tú eras más importante que cualquier herencia o nombre. Si eso fue un error, fue el error más hermoso de mi vida. Hubo un silencio largo. Martín podía escuchar la respiración de Elena al otro lado de la línea. Me siento pequeño, Elena. Siento que estos 30 años han sido una construcción de tu voluntad, no de la mía, respondió él. Somos una construcción de ambos, Martín. Mis secretos son parte de nuestro muro, igual que tus esfuerzos. No te quité tu éxito. Solo te di el tiempo para que pudieras alcanzarlo sin miedo. Martín cerró los ojos. Por primera vez en 48 horas, la presión en su pecho disminuyó ligeramente. No era perdón aún, pero era una grieta en el muro de su orgullo. ¿Por qué ahora, Elena? ¿Por qué dejaste que encontrara esa carta ahora?, preguntó él. Porque ya no tenemos 20 años. Porque la verdad es lo único que nos queda por compartir antes de que el tiempo se agote. No quería morir siendo una desconocida para el hombre que amo. La conversación terminó ahí, pero el aire en la habitación del motel ya no se sentía tan pesado. Martín pasó los dedos por el grabado del colgante de plata. Empezaba a entender que la lealtad no siempre es un camino recto y transparente. A veces es un laberinto de sombras donde alguien decide llevar la antorcha para que el otro no tropiece. Esa noche Martín no durmió. Se quedó mirando el amanecer desde la ventana, viendo cómo la luz naranja empezaba a disolver la oscuridad de la carretera. Pensó en los pequeños gestos de Elena durante 3 décadas, cómo le traía café cuando él se quedaba hasta tarde, cómo nunca se quejó cuando el dinero escaseaba, cómo siempre le miraba con orgullo frente a sus amigos. Todo eso era real. El sacrificio era real, pero el amor que lo motivó también lo era. Sacó una hoja de papel de la gaveta del motel y comenzó a escribir. No eran reproches, eran preguntas. Preguntas que solo podían ser respondidas cara a cara, en el silencio de su verdadero hogar. Martín regresó a la casa al atardecer del 4.º día. No entró con su llave. Llamó a la puerta, como quien pide permiso para entrar en una vida que ya no siente totalmente suya. Elena abrió. Sus ojos estaban rojos, pero su postura era erguida. Se miraron en el umbral, 2 personas que compartían 3 décadas de historia y, sin embargo, se sentían como extraños en una estación de tren. He vuelto porque el silencio del motel era más ruidoso que nuestras discusiones, dijo Martín, entrando lentamente. Se sentaron en la cocina, el lugar donde se habían tomado las decisiones más importantes de su vida. Sobre la mesa, el colgante de plata descansaba junto a la carta amarillenta. La luz cálida de la lámpara creaba sombras largas sobre sus rostros. «Dime todo, Elena», pidió Martín con voz suave. «No quiero fragmentos, quiero la historia completa. Si vamos a rompernos, que sea sobre la verdad absoluta». Elena suspiró, un sonido que parecía arrastrar años de cansancio. «Hace 28 años, cuando tu empresa estaba a punto de la quiebra, mi padre murió. Él me dejó una propiedad en el norte, algo que tú nunca supiste que existía. Yo sabía que si te ofrecía el dinero, tu orgullo se incendiaría. Eras joven, querías demostrarle al mundo que podías solo. Así que busqué a Joaquín, tu socio de entonces». Martín apretó los puños sobre la mesa. ¿Joaquín sabía? ¿Todos lo sabían menos yo? Solo él. Le entregué el dinero bajo la condición de que pareciera una inversión anónima, un voto de confianza en tu talento. Aquella noche, cuando volviste a casa gritando de alegría porque alguien creía en ti, vi una luz en tus ojos que nunca olvidaré.
Elegí tu felicidad sobre mi honestidad. O elegí que fueras el héroe de tu propia historia, aunque yo tuviera que ser el fantasma que sostenía el escenario. Me robaste el derecho a fallar, Elena. La voz de Martín se quebró, no por ira, sino por una profunda vulnerabilidad. Me hiciste vivir en una mentira donde yo era el arquitecto, cuando solo era el inquilino de tu caridad. Cada vez que me sentía orgulloso de lo que habíamos logrado, estaba celebrando una ilusión. ¿Cómo esperas que camine erguido ahora? Elena se levantó y caminó hacia él, deteniéndose justo antes de tocarlo. No fue caridad, fue inversión. Invertí en el hombre que amaba porque sabía de lo que eras capaz. El dinero solo te dio el tiempo. El trabajo, las noches en vela y el éxito final fueron tuyos. ¿Crees que un cheque puede construir 30 años de estabilidad? Eso lo hiciste tú. Yo solo pagué la entrada al teatro. Hubo un largo silencio. Martín bajó la mirada hacia el colgante. Lo tomó entre sus dedos, sintiendo las marcas del tiempo en el metal. ¿Por qué guardaste la carta dentro del colgante? Para no olvidar quién era yo, respondió ella con sinceridad descarnada. A veces, viviendo para tu éxito, empecé a desdibujarme. Ese colgante era el único lugar donde mi secreto y mi verdadera identidad estaban a salvo. Era mi recordatorio de que yo también tenía poder, aunque nadie lo viera. Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Martín. El dolor del engaño chocaba con la inmensidad del sacrificio. Se dio cuenta de que Elena no lo había engañado para controlarlo, sino para proteger la imagen que él tenía de sí mismo. Era un acto de amor tan puro que resultaba aterrador. Siento que te he fallado, susurró Martín. He vivido estos años pensando que yo era tu protector, cuando en realidad tú eras mi escudo. No necesito un escudo, Martín. Necesito un compañero que pueda mirar mi verdad sin sentirse menos hombre. El secreto me pesaba tanto como a ti descubrirlo. Estos días, sin ti, han sido el precio que pagué por ser honesta. Se quedaron en silencio, escuchando la lluvia que comenzaba a golpear el techo. No hubo abrazos inmediatos, ni promesas vacías. Era el tipo de dolor que requiere espacio para sanar. Martín miró a la mujer frente a él. Ya no veía solo a su esposa, veía a una mujer que había renunciado a su propia gloria para que él pudiera brillar. El peso de la verdad era enorme, pero por primera vez en 30 años no había sombras entre ellos. Mañana, dijo Martín finalmente, quiero que vayamos a ese lugar en el norte. Quiero ver dónde empezó todo. Quiero conocer a la mujer que tomó esa decisión, no solo a la esposa que me la ocultó. Elena asintió, dejando escapar un sollozo de alivio. La confrontación no había destruido los muros, pero había abierto las ventanas para que el aire volviera a entrar. El viaje hacia el norte fue un trayecto de silencios compartidos, pero esta vez el silencio no era un vacío, sino una tregua. Mientras el coche avanzaba por carreteras flanqueadas por pinos y montañas, Martín mantenía una mano en el volante y la otra, de vez en cuando, rozaba el colgante de plata que ahora colgaba del espejo retrovisor, balanceándose con el ritmo del camino. Llegaron a una pequeña propiedad costera, una casa de piedra que miraba hacia el mar embravecido. Era el lugar que Elena había heredado y que había vendido en secreto para salvar el futuro de ambos. Se bajaron del coche y caminaron hacia el acantilado. El viento soplaba con fuerza, despeinando sus cabellos encanecidos. «Aquí es donde venía de niña», dijo Elena señalando el horizonte. «Mi padre decía que el mar se lo lleva todo, pero siempre devuelve lo que es esencial. Cuando vendí este lugar,
sentí que perdía mi pasado. Pero hoy, estando aquí contigo, siento que finalmente lo he recuperado. Martín la miró. Ya no veía el engaño. Veía la magnitud de una entrega que él, en su arrogancia juvenil, no habría sabido valorar. Se acercó a ella y por primera vez desde que se fue de casa, la tomó de la mano. Sus dedos se entrelazaron con una familiaridad que el dolor no había logrado borrar. «Perdóname por mi ceguera, Elena», susurró Martín, su voz apenas un hilo frente al rugido de las olas. «Pasé 30 años creyendo que mi fuerza era el motor de nuestra vida, sin darme cuenta de que tú eras el combustible. Me avergüenza haber necesitado un trozo de papel para entender quién eres realmente». Elena apoyó la cabeza en su hombro. «No tienes que pedir perdón por no ver lo que yo misma me esforcé en ocultar. Solo quería que fuéramos felices. Ahora entiendo que la felicidad sin verdad es solo un refugio temporal. La verdadera paz es esta: estar rotos, pero estar juntos». Martín sacó el colgante del bolsillo, pues lo había bajado del espejo al bajar del coche. Lo abrió y extrajo el pequeño papel amarillento. Con un gesto solemne, dejó que el viento se llevara la carta. El papel voló como una mariposa blanca hacia el océano, desapareciendo en la espuma de las olas. El secreto ya no existía. Ahora solo quedaba la memoria transmutada en respeto. «Ese colgante ya no guardará secretos», dijo Martín, volviendo a colocar la joya en el cuello de Elena. «A partir de hoy, solo guardará nuestra libertad». Regresaron a casa cuando las primeras estrellas empezaban a asomarse. El hogar ya no se sentía como un escenario de mentiras, sino como un puerto seguro. Al entrar, Martín no dejó su maleta en la puerta. La llevó directamente al dormitorio, un gesto simple que sellaba su regreso definitivo. Cenaron en paz, hablando no de lo que perdieron, sino de lo que aún tenían por vivir. Descubrieron que a pesar de los años, aún tenían anécdotas que contar y sueños que, aunque más modestos, eran ahora más reales que nunca. La mesa de madera, el reloj de pared y el colgante de plata volvieron a ser objetos de amor, purificados por el fuego de la honestidad. Al final de la noche, mientras la casa se sumergía en una calma profunda, Martín observó a Elena quedarse dormida. Comprendió que el amor no es solo caminar de la mano bajo el sol, sino tener la valentía de sostener la linterna del otro en la oscuridad más absoluta, incluso cuando el otro no sabe que está perdido. Because sometimes the person you hold on to ends up saving you in ways you never expected. If this story touched your heart, don't forget to subscribe for more cinematic stories like this, and share it with someone who might need a little light today.